Mis hermanos, ahora sí, vamos a tomar este tiempo. Voy a tratar de estar un poco quieto, hermanos, para que el calor no me gane. Aquí al frente, hermanos, estamos como los pentecostales con la unción, hermanos. Quizá aquí se siente un poco más que allá, ¿no? Mis hermanos, agradezco la invitación del pastor. Me pidió que esta mañana pueda estar con ustedes apoyando. Sí, de hecho, no venía pensando en que también iba a cantar, hermanos, ¿sí? No me vine pensando en ello, pero bueno, Dios ha sido propicio y también nos ha permitido cantar y hoy dirigir este tiempo y ha sido bueno y agradezco a Dios, ¿no? Después de un buen tiempo que no estoy al frente cantando, hermanos, ¿sí? Ya unos cuantos mesecitos, y Dios ha sido bueno en este tiempo y para mí siempre es un privilegio. Y también, mis hermanos, de poder exponer la palabra de nuestro Señor y bueno, y como siempre es un privilegio para mí, agradecido por la invitación del pastor. Y hoy, hermanos, vamos a ir a las Escrituras y vamos a meditar en ellas y ver qué es lo que Él tiene para su iglesia. Les pido, por favor, que estemos atentos y vamos a abrir nuevamente el verso que habíamos leído ya en Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Sí? ¿Sí? Aprovecho, mis hermanos, traigo los saludos también de mi esposa, de mi hijo Benjamín, ¿sí? Antes de ir a la lectura bíblica. Bien, amados hermanos, ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿sí? Abrimos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a ir al verso 12 y vamos a dar lectura hasta el verso 18. Muy bien, dice la palabra del Señor. Vamos a dar lectura. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. En este tiempo te pido que tú bendigas el sermón de esta mañana. Utiliza mis labios, mi boca, mi mente, mi corazón para exponer tu palabra. Líbrame del error, Señor, y que lo que hoy se ha expuesto bendiga mi vida como también la vida de tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Mis hermanos, lo que acabamos de leer es una carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Es una carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y antes de brindar el contexto en el cual Pablo envía esta carta, mis hermanos, considero que de hecho es bueno saber cuál es el título del día de hoy. Está en su boletín, y cuáles son los puntos que vamos a tratar, para que más o menos vayamos siguiendo, ¿sí?, el bosquejo, ¿sí? Hoy vamos a hablar como tema una vida de gratitud y santidad. Ese es el tema del día de hoy, una vida de gratitud y santidad, y vamos a ver 3 puntos, entre los cuales el primero es reconociendo a los que trabajan en la obra del Señor. El segundo,
llamados a ser una iglesia armoniosa. Y el tercer punto, una vida de gozo y gratitud en Cristo. ¿Sí? Una vida de gozo y gratitud en Cristo. Vamos entonces con estos primeros versos en los cuales vamos a leer el verso 12 y 13. ¿Sí? Antes de nuevamente volver a dar la lectura, quiero explicarles el contexto en el cual Pablo está escribiendo. Pablo escribe esta carta alrededor del año 50 y 51 a una iglesia muy joven, que era la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que recién Pablo mismo había formado, ¿sí? Había permitido, en la gracia del Señor, que se cree esta iglesia. Pero en ese poco tiempo, mis hermanos, la iglesia de Tesalónica empieza a sufrir, por un lado, persecución, por otro lado, ideologías, falsas doctrinas, por otro lado, preguntas incógnitas que estaban enfocadas en que si la segunda venida de Cristo iba a ser ya ahí mismo o si iba a ser después. Y había dudas en la iglesia. Esa misma dudas llevaba a que la iglesia no madure espiritualmente, y de hecho haya algunos hermanos que habían tomado la decisión, ¿ok? Como vamos a decir, ¿no? Si ya sabes que Cristo viene mañana, entonces ¿para qué trabajar? ¿Ok? Si Cristo ya viene muy prontito, entonces ya ¿para qué emprender? ¿Para qué hacer algo? Si ya Cristo va a venir. Erróneamente, muchos en ese momento, hermanos, habían tomado esa decisión. Y es por eso que habían algunos ociosos en la iglesia. ¿Sí? Y vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo. Y estas cosas, mis hermanos, era lo que de hecho estaba afectando un poco a la iglesia, como también no respetar o tomar en poco o a menos el liderazgo en la iglesia. Tomar a menos el trabajo que hermanos a quienes Dios ha puesto en la iglesia sean tomados poco. Entonces, ese es el contexto, mis amados hermanos, y de hecho estos versos del 12 hasta el 18, vamos a ver que hay tres puntos centrales o generales. El primero tiene que ver con la relación de la iglesia con los líderes. El segundo, la relación entre hermanos, ¿sí? Y el tercero, la relación con Dios. Tres puntos importantes que vemos en estos pasajes que acabamos de leer, ¿sí? No se olviden, relación con los líderes, relación entre hermanos y la relación con Dios. Vamos a este primer punto, que es reconociendo a los que trabajan en la obra del Señor y que tiene que ver justamente con los líderes o el liderazgo en la iglesia. Mis hermanos, ¿cuántos aquí, ok, están contentos y agradecidos a Dios por tener un pastor? ¿Cuántos están alegres y gozosos de tener una mesa directiva y hermanos líderes dentro de ella? Amén. Que esto sea así, hermanos, porque Dios ha puesto en esta iglesia un pastor y ha puesto también un grupo de hermanos en el liderazgo de la iglesia. Mis hermanos, cada uno de los que se encuentran ejerciendo el liderazgo en esta iglesia tienen una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Desde el pastor y los hermanos de liderazgo tienen una responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad es trabajar, esforzarse por, en el caso del pastor, enseñar, ¿sí? ¿Con qué propósito? Bendecir, edificar a la iglesia, fortalecer a la iglesia, preparar a la iglesia. Y yo tengo otra pregunta. Mis hermanos, ¿la doctrina que se enseña en esta iglesia es de bendición para su vida? ¿Bendice su vida realmente? Amén. ¿O hay alguien que no está de acuerdo con la doctrina quizá? Entonces, si estamos de acuerdo con la doctrina, mis hermanos, sabemos que el trabajo que se realiza desde el lado pastoral y liderazgo está siendo de bendición entonces para cada uno de nosotros. La labor pastoral, mis hermanos, es trabajar, dirigir, enseñar. Los líderes deben, de hecho, tener este gobierno o este trabajo
bajo la autoridad de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que el liderazgo o que los líderes son los que darán cuenta a nuestro Señor de todas las acciones y obras que pueden hacer en el trabajo ministerial. Mis hermanos, ¿qué pasaría si la iglesia, no tomara en cuenta el valor del trabajo que hace el pastor y el liderazgo en esta iglesia? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? La iglesia no podría caminar, la iglesia no podría seguir fortaleciéndose espiritualmente, porque de hecho, uno cuando trabaja en el ministerio, siente el amor de Dios a través de los hermanos y del apoyo de la iglesia para poder seguir adelante. De igual manera, la iglesia siente el amor y apoyo de parte del pastor y el liderazgo para poder seguir como comunidad y en comunión en la iglesia. Hermanos, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque de hecho lo que el apóstol Pablo va a hacer escribiendo a la iglesia de Tesalónica es porque probablemente, sí, porque Pablo lo está diciendo, había este tipo de problemas en la iglesia de Tesalónica, en donde no se estaba dando el valor, donde no se estaba tomando en consideración a quienes en ese momento estaban ejerciendo el liderazgo. Entonces, la responsabilidad del liderazgo y del pastorado ya sabemos que está en dirigir, enseñar, guiar, fortalecer, ayudar a la iglesia. Pero también, mis hermanos, hay una responsabilidad de nuestro lado de la iglesia, del lado de nosotros como miembros, como comunidad que estamos o que somos de parte de la iglesia. Y es ahí en donde Pablo quiere hablarnos. Es ahí en donde Pablo quiere que despertemos, que estemos atentos a lo que él nos va a decir. Y miren la manera en cómo Pablo va a hablar a la iglesia de Tesalónica y les dice, verso 12 y verso 13, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo? En un tono de súplica, diciéndole, hermanos, por favor, les suplico que tomen en consideración a quienes están ejerciendo el liderazgo. Dice, y que reconozcan, que reconozcáis a estos, a los que trabajan entre vosotros. Esta exhortación que Pablo va a hacer a la iglesia es porque es de suma importancia, hermanos, para la iglesia. ¿Quién es el que ha puesto a un pastor en esta iglesia? Dios lo ha puesto. ¿Quién es el que ha puesto en su voluntad a los líderes en esta iglesia? Dios los ha puesto. Por tanto, mis amados hermanos, aquellos a quienes Dios ha puesto, es necesario que la iglesia los tenga en reconocimiento. Es necesario que la iglesia los tenga en consideración. Es por eso que el apóstol Pablo, la preocupación es de decirles a los hermanos, por favor, hermanos, reconozcan. Y cuando hablamos de reconocer, hermanos, de tener el reconocimiento, tiene que ver con el recordar, el hacer saber cuán importante, cuánto valor pueden tener el pastor o los líderes, en este caso probablemente con mayor énfasis el pastor, ¿no? Y qué bueno que no está aquí, ¿sí? Qué bueno que no está aquí el pastor, porque de hecho, hermanos, una de las cosas que ha tocado mi corazón en estas semanas justamente es cuánto estamos valorando el liderazgo de nuestra iglesia. Y es por eso que Dios tocó en mi corazón de traer este mensaje para esta mañana. Entonces, mis hermanos, el reconocimiento que no es de estar aplaudiéndole a un hombre, no, sino el reconocimiento de valor que merece aquel que se esfuerza, aquel que puede estar tomando en consideración sus tiempos para prepararse y para que pueda compartir, para que pueda enseñar, para que pueda
capacitar. Es por eso que les decía, si la doctrina que nosotros estamos teniendo es una doctrina que bendice nuestra vida, y si esto es así, entonces la respuesta de parte de nosotros como iglesia debe estar orientada en ese reconocimiento de valor, de estima, que justamente ahora Pablo va a seguir dando. Mis hermanos, aquí entonces reconocer es admitir la dignidad de los que trabajan con cada uno de ustedes, de nosotros, y apreciar el valor del trabajo ministerial con la iglesia. De darle esa valoración. Y esto, hermanos, porque de hecho la palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros a tomar en cuenta que cuando estamos siendo parte de una iglesia, ¿no?, de parte de nosotros también haya aparte del reconocimiento, o ese reconocimiento mostrado en la obediencia, mostrado en la sujeción, como lo dice Hebreos capítulo 13, sí, Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mis hermanos, aquí cuando dice obedecer, está orientado a dejarse persuadir, ¿sí? La idea es la de escuchar y poner por obra lo aprendido, ¿sí? No es tanto como que tener a una persona autoritaria o a una persona que yo tengo que estar obedeciéndole cual obrero a algún empleador. No es tanto así en la iglesia, sino más bien el tener esa disposición de poder dejarme persuadir por la enseñanza, por la doctrina, por la palabra que pueda traer Dios a través de este líder o de este pastor a mi corazón. Y yo decir, estoy siendo edificado con la palabra de Dios a través de él. Cada domingo, hermanos, nosotros nos reunimos para escuchar el mensaje de Dios. Y Dios utiliza a su siervo para hablar a cada uno de nosotros. Y a través de la preparación, a través de los tiempos que se pueden pasar en la preparación de un sermón, mis hermanos, uno es consciente que cuando va a exponer, está exponiendo el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de nuestro Dios. Entonces, es por eso que aquí Hebreos muestra con importancia ese obedecer a vuestros pastores y el estar en sujeción a ellos, de esa manera, ¿no?, de dejarse persuadir. Pero hermanos, aquí hay algo importante que dice, ¿no? Como quienes han de dar cuenta. Mis hermanos, cada líder dentro de la iglesia, cada líder que ejerce ya sea el pastorado, el diaconado, o la responsabilidad que tiene, va a dar cuenta al Señor. Vamos a dar cuenta, mis hermanos. Porque es una responsabilidad que no solamente ha sido delegada por un hombre, sino ha sido delegada por Dios. Y la iglesia como tal es la iglesia de Cristo Jesús. Y qué privilegio aquellos que podemos tener una responsabilidad y trabajar para su obra. Pero así como hay una responsabilidad, así como hay vamos a decir, un privilegio, también va a haber una demanda de parte de Dios, porque tenemos que dar cuenta. El pastor ha de dar cuenta, él y el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, creo que una de las cosas importantes cuando tenemos esta palabra de poder reconocer, de poder valorar, de darle el valor al pastor, el grupo de liderazgo, ¿sí?, puede llegar a cada uno de nosotros, y quizá puede haber una pregunta, hermanos, que podamos hacernos, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. A veces evaluamos al pastor o evaluamos a cualquier líder en la iglesia por cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros estamos siendo, vamos a decir, tomados en cuenta.
¿Cuántos de nosotros sabemos que el otro hermano estuvo pasando necesidad y que quizá pidió apoyo en oración, pidió una consejería, pidió algo de apoyo del pastor? Quizá usted, hermano, no sabe sobre lo que el otro hermano tiene su necesidad. Y quizá usted puede pensar, dice, no, bueno, como para mí no, yo no veo ningún apoyo de parte del pastor o de los líderes hacia mi persona. Entonces, yo evalúo, yo hago esa crítica desde mi punto de vista, desde mi percepción, desde lo que yo pienso, pero no estoy evaluando de lo que la iglesia puede tener para con el grupo de liderazgo que Dios ha puesto. ¿Me entienden? Entonces, tengamos mucho cuidado. No debemos evaluar el trabajo particular según lo que yo he recibido. Muchas veces podemos perder la mirada de la edificación de la iglesia en completo solo por pensar en nosotros mismos. Debemos estar agradecidos, ¿sí?, del cuidado pastoral, del cuidado de los líderes, con algunos hermanos o con aquellos hermanos que verdaderamente tienen necesidad, pero quizá nosotros no lo sabemos. Y estamos solamente pensando en nosotros mismos. Y eso debemos de tener mucho cuidado. También, hermanos, tener cuidado, ¿sí?, en que sabemos y podemos decir, está bien, yo sé que hay un liderazgo en la iglesia, hay un pastor, sí, pero yo no sigo a un hombre. Yo no sigo, perfecto, hermanos, no seguimos a hombres, no seguimos a personas, pero son los que Dios ha puesto. Y si Dios ha puesto para su iglesia un pastor, un grupo de liderazgo, nosotros a quién estamos siguiendo, ¿al pastor? Estamos siguiendo a Dios. Por lo cual, hermanos, si rechazamos el liderazgo pastoral, si rechazamos este liderazgo o este trabajo, estamos rechazando también a Cristo mismo, porque es Dios quien lo ha puesto. Amén. Y hay que tener cuidado con ello. El Señor diseñó la iglesia para que el pastor ayude a los miembros a trabajar como un cuerpo, ¿sí? Y hay una responsabilidad, no solo del pastor en una iglesia, sino también de todos los que conforman ese cuerpo. Tu hermano, tu hermana tienen también mucha responsabilidad en el crecimiento de la iglesia, en el fortalecimiento de la iglesia, porque la palabra de Dios no ha formado o no ha llamado a que la iglesia esté conformada por un pastor, sino por una comunidad a quienes Dios les ha puesto un pastor para enseñar. Y hay responsabilidad de cada uno de nosotros. Es por eso que en el verso 14 dice, ¿no? Vamos a regresar ahí, pero dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Hermanos, ¿quién aquí es impaciente? ¿Quién aquí es ocioso? ¿Quién aquí es débil? A veces somos nosotros, nos toca eso. Nos toca. Nos hemos, vamos a decir, conformado con solamente asistir un día domingo a la iglesia, 1 hora, 2 horas, y si podemos los martes y después, ya está. Es el llamado de Dios, hermanos, a comprometernos con el trabajo de la iglesia y apoyar al liderazgo y decir, hermanos, ¿en qué podemos servir? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos establecer un plan de trabajo para el crecimiento y fortalecimiento espiritual de los hermanos que están, pero también de poder impactar en este lugar? Hermanos, una de las cosas que estoy aprendiendo ahora también, de verdad, es la importancia de la evangelización, la importancia de poder dar un paso fuera de la iglesia y poder motivar, hermanos, a otros. Ahora que estoy asistiendo a otra iglesia, me impacta esto, hermanos, y les cuento porque de verdad es importante.
que varios hermanos han llegado por un folleto, hermanos. O sea, alguien de la iglesia que les compartió y les dio un folleto y les dio un mensaje, quizá algo rápido, y les dio un folleto. Y que ahora están en la iglesia y dicen, bueno, tuve necesidad de escuchar o algo. Todos pasan problemas, hermanos. Todos tienen diferentes enfermedades, problemas económicos, familiares, etc. Y justo en el momento en el que estás en esa necesidad, recibes un folletito, el cual hay un mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Y eso te motiva a decir, ok, a ver, quiero ir a conocer. Y llegas y escuchas el mensaje de la palabra del Señor, y el Señor toca tu corazón. Mis hermanos, es que eso es importante también. Y es por eso que considero que hay una responsabilidad también de nosotros como iglesia. No esperar solo que el pastor nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino de parte de nosotros también proponer qué cosas podemos hacer para bendición de la iglesia, de nosotros internamente, pero también saber que la gran comisión es importante allá afuera. Y hay responsabilidad nuestra. Amén. Amén. Sigamos, hermanos. Entonces, dice el verso 13, veamos el verso 13, dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, no solamente es el reconocimiento y el valor que deben dar ustedes a su pastor o al liderazgo, sino también es importante y necesario que ustedes les muestren estima. Y no poca estima, sino dice, ¿cómo dice? Léanlo, hermano, léanlo. ¿Qué dice? Mucha estima y amor. Mis hermanos, entonces, ese reconocimiento y el valor del trabajo ministerial tiene que ir de la mano con ese reconocimiento con esa muestra, de amor, de estima. De que sea no solamente el pastor, sino un hermano a quien yo pueda, vamos a decir, querer, ¿sí? Amar el Señor, como nos lo manda nuestro Señor Jesucristo. Y esto toma importancia, ¿no lo saben por qué? Porque esto es de bendición para la iglesia. Cuando hay un pastor que está satisfecho y gozoso, ¿sí? Y una iglesia que también está satisfecha y gozosa. A veces esto puede no darse. Escuchaba de una estadística, mis hermanos, no solamente en Perú, sino probablemente más es en Estados Unidos, que muchos pastores solo duran 2 años en una iglesia. Y después tienen que irse por diferentes dificultades en la iglesia. Y las iglesias se están quedando sin pastor. Y yo recuerdo aquí en nuestra iglesia cuánto tiempo estuvimos sin pastor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mucho tiempo. Y venía un pastor, otro pastor invitado, y a veces doctrinalmente sabemos que no hemos sido tan edificados. Porque escuchábamos una doctrina mucho más pentecostal quizá, después una doctrina o carismática, después alguno por ahí que vino con prosperidad, otro con humanismo, y la iglesia no ha sido edificada, hermanos, o quizá no fue tan edificada. Entonces es por eso que tenemos que ser agradecidos, porque el Señor ha traído una doctrina que quizá ha fortalecido y seguirá fortaleciendo a la iglesia, con los errores, con las dificultades, con todo, hermanos, que puede ser, porque un pastor, en este caso, no es alguien infalible, no es aquel que no comete errores, es como tú y como yo, que cuando tenemos debilidades, que cuando tenemos nuestras flaquezas, de la misma forma, lidiamos con nuestro pecado, lidiamos con nuestra debilidad y nos acercamos al Señor a decirle: Señor, perdóname. Igual, ¿sí? No hay una coraza
diferente para el pastor o para cualquier hermano líder. No, hermano, somos iguales todos, que podemos pecar, pero que también necesitamos ir a los pies del Señor pidiendo perdón, como todos. Algo que puede apenar muchísimo y a veces, hermanos, es cuánto puede afectar ese cariño, ese afecto, ese amor de parte de la iglesia, ¿sí? En la familia, ¿no? En la familia del pastor, por ejemplo, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo y yo sé que aquí está parte de esa familia, pero me disculpan, ¿no? Porque hay otra estadística, hermanos, y dicen que muchas familias de pastor, esposas e hijos de pastor, a veces ven el esfuerzo, ¿no?, de su papá, de su marido, que la iglesia no es valorada, que la iglesia no tiene el valor. Es fuerte, hermanos, ¿sí? Ojo, lo digo yo porque esos son datos justamente de estos pastores que solo duran 2 años en una iglesia. Y es justamente, mis hermanos, en el cual nosotros como iglesia tenemos que considerar. En la iglesia en la cual yo me encuentro en este momento, recién ha habido cambio de pastor, ¿sí? Y justo parte de la enseñanza que estoy trayendo el día de hoy es parte de la enseñanza que se dio en la ordenación del nuevo pastor. Y de hecho, este pastor que se está yendo para Chiclayo como misionero, vamos a decir así, ¿no? El pastor que era hasta el diciembre, él se está yendo como misionero, y el pastor que ha venido, que está ejerciendo, ¿no?, justamente el llamado a la iglesia fue para mostrar ese amor, esa gratitud y ese cariño a quienes han trabajado y quienes trabajan. Y no sé, hermano, pero yo sentí en mi corazón algo que quizá yo por mucho tiempo no he valorado, y aún ejerciendo liderazgo en la iglesia. Y es por eso que Dios puso en mi corazón y dije, si Dios ha tocado mi corazón con un mensaje que no es, que va más que todo con el valor, voy a compartir eso con Cristo Vive. Por eso, hermanos, es que estoy hablando de esto, porque le comparto de lo que también mi corazón pudo sentir, y de darme cuenta que a veces pensamos en todo y en uno mismo y no miramos a los otros. Y en una iglesia, para que sea fortalecida, es necesario que haya una buena relación entre la iglesia y el pastor. Y es por eso que, hermanos, traigo este mensaje de parte de Dios y lo que Pablo, de hecho, escribe a la iglesia. Mis hermanos, seguimos. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: los ministros no son señores de la iglesia, sino siervos de ella, y sin embargo, para que puedan servir bien, deben recibir el respeto, el amor y la oración del pueblo de Dios. Y aquí viene una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo para orar por tu pastor? Así, quiero orar por el pastor, por su familia. ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, estamos llamados a orar por nuestro pastor. Estamos llamados a orar por el grupo de liderazgo de la iglesia. Pero no lo hacemos quizá. Entonces, mis hermanos, que sea este mensaje un recordatorio de la importancia que como iglesia tenemos como responsabilidad de la iglesia, de orar por nuestros pastores, de orar por el pastor y de orar por el liderazgo. Y todo lo que el apóstol Pablo nos dice. Mis hermanos, vamos a nuestro segundo punto, llamados a ser una iglesia armoniosa. Y justamente este punto nos lleva al segundo, versos 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos.
Mis hermanos, esto de la amonestación, dice aquí, a los ociosos, ¿no? Justo lo que les mencioné al principio, habían algunos hermanos, ¿ok?, que ya no querían trabajar, que ya no querían hacer nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque como ya pensaban que la segunda venida de Cristo era ya, ahí mismo, de repente el siguiente mes, el siguiente año, porque había justamente esta enseñanza errónea que se había metido en la iglesia, ya no querían trabajar. Y algunos estaban de ociosos. Es por eso que Pablo justamente dice que amonesten, ¿no? Que les digan verdaderamente, con la sana doctrina, con la palabra del Señor, que verdaderamente tienen que trabajar. Y Pablo los exhorta a vivir responsablemente mientras esperan al Señor, mientras esperan a Cristo Jesús. Y no solamente esperar que venga, sino que mientras caminamos en nuestra vida, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos. Porque, hermano, nosotros no sabemos si Cristo viene mañana o pasado. Igual tenemos que seguir trabajando. Amén. ¿Sí? Tenemos que seguir trabajando, y eso también como parte de la iglesia. Alentar a los de poco ánimo, consolar a quienes están débiles en la fe y que enfrentan pruebas. Hay muchos que por vergüenza y que por temor en la iglesia no van al pastor. Se lo guardan para sí mismo o le cuentan a otro hermanito. ¿Sí? Este otro hermano tiene que ser y estar preparado para aconsejar, para alentar a este hermano. ¿Sí? Porque también unos con otros podemos alentarnos en la fe y animarnos en el Señor a continuar el camino que Dios en el camino en que Dios nos ha puesto, que es el camino de salvación. Sostener a los débiles, ayudar a los que luchan con el pecado o dificultades. Mis hermanos, y es que en la iglesia también hay quienes se pueden estar lidiando con el pecado, quienes pueden estar luchando fuertemente. Y la iglesia tiene que estar ahí para fortalecer, para restaurar a los que han caído, para fortalecer a aquellos que están pasando por diferentes debilidades o dificultades. Ese es el llamado de Dios para su iglesia. Ser pacientes con todos, ¿sí? A veces hay hermanos que nos quitan la paciencia. Hermanos, ellos son los que Dios ha puesto para nosotros fortalecer nuestra paciencia. Amén. Dios ha puesto a aquella persona que quizá para ti es impaciente. ¿Para qué? Para que tú aprendas a ser paciente. Y en la iglesia esto también se da. Entonces, Dios nos manda, ¿sí?, que amonestemos a los que no están trabajando y animémosle a que trabajen, y mucho más si es para la obra del Señor, alentarlos de poco ánimo, sostener a los débiles y ser pacientes para con todos. ¿Sí? El verso 18 de Romanos 12 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No buscar hacer pelea o discusión, procurar la paz. El tercer punto, mis amados hermanos, porque de hecho estamos con el tiempo también: una vida de gozo y gratitud en Cristo. Y aquí es en donde también quiero detenerme un poquito de tiempo. Dice, una vida de gozo y gratitud en Cristo. Versos 16 y 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo le dice a la iglesia? ¿Qué es lo que a qué los llama? Los llama a estar siempre gozosos. Y a veces es difícil, hermanos, para algunos. Y dice que, hermanos, el gozo representa lo que hay en nuestro corazón. O sea, ¿cómo realmente estamos? Si nuestro corazón está gozoso, vamos a mostrar un espíritu gozoso para todos. ¿Sí? Y esa va a ser nuestra expresión de gozo. Entonces, hermanos, el gozo que cada uno de nosotros debemos tener, ¿sí?, es la muestra
de la sustancia y la justicia que tenemos dentro de nosotros en Cristo Jesús. Si decimos que tenemos a Cristo Jesús, la muestra de tener a Cristo Jesús debe ser una vida de gozo. Mucho más allá, hermanos, que estemos pasando dificultades, enfermedades, quizá problemas, mucho más allá de ello, la muestra de cada uno de nosotros es de gozo, porque nuestro gozo no radica en las dificultades que humanamente podemos tener, sino nuestro gozo radica en ¿quién? En Cristo Jesús, quien nos ha salvado, quien ha entregado su vida y quien nos ha dado una vida nueva en Él. Y es ahí en donde debe estar nuestro gozo. Es por eso que Pablo les dice, estad siempre gozosos. ¿Cuándo uno pierde el gozo, hermanos? ¿Saben cuándo uno pierde el gozo? Cuando se ha alejado de su Salvador. ¿Se acuerdan a David? ¿Se acuerdan el pecado de David? Y David quería tapar, maquillar su pecado, haciendo parecer que nada había pasado. Poco a poco se fue alejando de Dios. Y él incluso, de manera insensible, no se daba cuenta, hermano. Y eso es lo que hace el pecado. Nos convierte insensibles. Nos insensibiliza, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta y poco a poco nos vamos alejando. Y de hecho, la muestra de alguien que está lejos de Dios no va a ser de gozo, hermanos. Cuando el profeta Natán le muestra a David su pecado, él se da cuenta que no era Natán, era Dios hablándole. Y es por eso que él escribe el Salmo. Mira lo que dice Salmo 51. Y empieza él diciendo, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero vamos al verso 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría. ¿Sí? Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tu espíritu noble me sustente. ¿Cuándo perdemos el gozo, hermanos? Cuando estamos lejos de Dios. Y aquí es la muestra con David. ¿Sí? Porque David había sentido en lo más profundo de su corazón. Había sentido en lo más profundo de su vida, vamos a decir, que estaba lejos de Dios. Es por eso que no mostraba el gozo. Y hermanos, creo que el llamado en esta mañana es a que si estamos lejos de Dios, volvamos a la comunión con Él. Si estamos lejos de Dios, volvamos a tener ese gozo que necesitamos para vivir en amor, para vivir en cordialidad, ¿sí? para con todos. Dice también, orad sin cesar. ¿Ok? Que nuestra oración sea constante, buscando siempre la comunión con Dios. ¿Sí? No quiere decir, hermanos, que a veces, de hecho, vamos a estar orando todo el día, ¿no? Tomemos un tiempo para orar. Y mientras estamos haciendo nuestras cosas, también podemos orar, hermanos. ¿Sí? La constancia del orar justamente sin cesar. Dad gracias en todo, lo que dice justamente, ¿no? Dad gracias por todo, no solamente por las cosas que a mí me parecen bien, ¿no? O de repente que son de beneficio para mí, sino aquellas que verdaderamente sé que vienen de parte de Dios. Puede ser para mí, puede ser para la iglesia, puede ser para la familia. Pero esto de ser agradecidos, hermanos, tiene algo también bastante importante y conecta con el primer punto que habíamos hablado de reconocer, valorar, amar, querer al grupo de liderazgo, pastor
y los líderes que conforman esta iglesia. Seamos agradecidos siempre por lo que Dios nos ha dado. Es Dios quien nos ha bendecido y quien ha traído la bendición a su iglesia. ¿Sí? Jonathan Edwards decía: el gozo en Dios es la única felicidad con la cual nuestra alma puede estar satisfecha. Ir a Él en oración y gratitud nos llena de paz en cualquier circunstancia. Mis hermanos, un corazón agradecido siempre disfrutará del gozo de su Señor, y un corazón gozoso siempre vivirá agradecido. Siempre vivirá agradecido. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que lo que Él ha querido que se exponga sea de bendición para nuestra vida, para nuestras familias. Amén. Inclinamos ahí nuestros ojos y vamos a orar. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, agradece a Dios. Dile: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por haber hablado a mi vida, a mi corazón. Padre, quizá por mucho tiempo no he tomado en cuenta y en consideración lo que tu palabra nos pide, del valor que tenemos que dar y ejercer a quienes gobiernan la iglesia, a quienes están trabajando el liderazgo. Aquí, Padre, en Cristo Vive, hay un pastor, hay una mesa directiva, por quienes tenemos que estar orando siempre, por quienes tenemos que estar rogando, suplicando tu cuidado y protección, Señor. Amado Dios, bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de sus miembros, bendice y fortalece el corazón de cada uno de ellos, Padre. Solo tú eres el que puedes traer el consuelo cuando hay algunos que pueden estar desanimados. Solo tú eres el único que puedes traer fortaleza, y hazlo, Señor. Bendice tu iglesia, bendice al pastor, a su esposa, a su familia. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están ejerciendo el liderazgo como parte de la mesa directiva, y que tú, Señor, pongas en sus corazones ese deseo fuerte de poder querer trabajar. Señor, si antes no nos dábamos cuenta, como me pasó a mí, Padre, que ahora, Dios, nos motives para poder trabajar para tu obra, para poder impulsar, para nosotros poder dar opinión, para que nosotros podamos hacer, Señor, propuestas incluso de trabajo para tu gloria. Gracias te damos, Jesús. Oramos en esta preciosa mañana. Sigue bendiciendo a tu iglesia. Amén y amén.